Con Julio Gambina, yo les prometí, uno de los economistas más interesantes e importantes de Argentina, que aparece poco en televisión. ¿Cómo estás, Julio? Bienvenido. Bien, gracias, un gusto. Bueno, ¿qué pasa que apareces poco? ¿Es una decisión de vida, una decisión política? No, es parte de la batalla cultural. Los medios de comunicación no invitan pensamiento crítico, Muy de profundo. izquierda, marxista. Ni muy profundo tampoco. No, tampoco hay mucho tiempo en la televisión. Por ahí se publican algunos medios de comunicación. Pero yo te Ahora diría está que... de moda, vos mencionabas al marxismo, ¿no? Está como muy de moda la lectura fácil, ¿no? El presidente tiene una cosa de... yo siempre digo, él, además lo ha dicho él, ha dicho que la socialdemocracia, el socialismo, el nacionalsocialismo, el nazismo, la izquierda, el trotskismo y el peronismo son todas la misma cosa. Sí, él mezcla todo y él dice el comunismo, el socialismo, el populismo, el feminismo, el ambientalismo, todo eso son incluso son formas reconfiguradas del marxismo. Y él tiene una concepción, él es un gran adoctrinador. Critican el tema del adoctrinamiento en la universidad, pero él está hablando de Hayek, de Rothbard, de los ultraliberales. La escuela austríaca es una escuela que nace en 1871 precisamente para competir con El Capital, que se acababa de publicar, 1867. 1871 es el primer gobierno obrero, la Comuna de París. Y ahí sale la escuela austríaca, Karl Menger, con sus primeros escritos. Y cuando se publica, después de muerto Marx, el tomo 2 y el tomo 3, trabajados por Federico Engels, son los austríacos los primeros que salen a criticar. Incluso hasta te diría seriamente, porque lo leyeron a Marx. Yo no sé hasta qué punto Milei o los austríacos contemporáneos han leído a Marx. Muchos lo critican sin tener idea de lo que se postula. Ahora, el otro día alguien decía, no recuerdo, un docente universitario que le preguntaban qué valoración tiene para el contenido universitario la escuela austríaca o Rothbard. Y decía, es un pensamiento un poco marginal, digamos, en el sentido de que no es, o sea, con la disposición cultural que hace Milei del tema, pareciera que son tipos que son una parte muy importante del contenido económico. Mira, ¿cómo se enseña? Es una mezcla rara, es difícil de responder a eso. Porque... Digo, no es ni Adam Smith. No, pero mira, Hayek fue llevado a Inglaterra para competir con Keynes en 1920. O sea, la nueva concepción teórica desde el capitalismo era Keynes. Keynes de ningún punto de vista es socialista. Como dice él junta a Keynes con Marx. Por supuesto. Lo que pasa es que Keynes, en plena crisis de los años 20, los años 30, sale a mostrar un paradigma de política económica distinto, la intervención del Estado. Y eso empieza a tener peso e influencia en los años 20 en Inglaterra. Y lo traen expresamente a Hayek, austríaco. Hay que pensar que en Viena hay un gobierno socialista en los años 20. Y Hayek era un marginal del pensamiento, ni siquiera era un personaje de la academia, de la universidad. Y lo llevan a Inglaterra para competir con el creciente peso que iba teniendo Keynes. Y Hayek hace toda una campaña, obviamente, contra Marx, socialista, pero sobre todo contra Keynes, que estaba creciendo, digamos. O sea que vos lo que tenés es que los austríacos fueron la primera punta de lanza teórica para confrontar, por un lado con el socialismo, con Marx, pero por otro lado con un Keynes que, rompiendo todo el paradigma teórico, decía, no es verdad que el Estado no tiene que participar en la economía, porque todo el paradigma de Adam Smith en adelante es dejar hacer, dejar pasar. Es que no intervenga el Estado en la economía, que el mercado resuelva todo. Y Keynes, en la crisis del 30, dice, muchachos, así no va. Esto no va, hay que encontrar una solución. ¿Y qué mira? La solución es, miren, en la Unión Soviética, que ya existía como tal, ahí no hay crisis, está creciendo la economía. Entonces hay que planificar e incorpora la planificación estatal en el desarrollo de la economía. Vos decías, hablando un poquito más de actualidad, antes de venir al aire,
yo te decía, está difícil la situación y vos me decías, es un tema político, no económico. Claro. Y es un problema no solo del gobierno, sino también de la oposición. Exacto. Playate un poquito sobre eso. Mira, incluso te diría, cuando alguien dice, ¿qué pasa con la situación económica? Vos recién dabas un mensaje de Galperín. Ponémela la frase, si podés, busquémosla, ahí la compartimos. Y Galperín le está yendo muy bien. Sí, pero Galperín hizo su fortuna con la intervención del Estado. Porque hizo su fortuna con subsidios estatales que se generó precisamente en tiempos del kirchnerismo. Sí. Y por lo tanto montó su fortuna con intervención del Estado. Es un contratista del Estado, un beneficiario del Estado. Sí. Y ahora habla desde otro lugar y desde Uruguay, desde otro país. Paolo Roca, exactamente lo mismo. Techín y el conglomerado que representa se ha hecho con fuerte participación del Estado. O sea, han sido beneficiarios de la participación del Estado en la política económica. Y ahora es otro de los grandes beneficiarios de esta política de extranjerización. Ahora vamos a ver la frase de Galperín, tengamos, por favor. Porque ahí hay otra cosa que es... en la entrevista que Galperín da con The Economist, él blanquea, mira, ahí está la frase. La economía argentina es como un paciente que está obeso, es adicto a las drogas, tiene cáncer, SIDA y es alcohólico. Aparte es discriminatorio. Ya empezando señalando que un paciente obeso, adicto a las drogas, todo lo que dice es de discriminación a cualquier persona que sufra que está en esa condición. Esto es lo malo, dice él. Y por lo tanto todo esto es lo que tiene que cambiarse. Exactamente. Por eso, fíjate, en esto de lo político y lo económico, la Argentina tiene un problema político desde hace mucho tiempo. Incluso cuando vos querés encontrar por qué es tan elevada la inflación en la Argentina. Sí. Porque venimos liderando el ranking de inflación en el mundo. Y no es un problema del último gobierno, porque vos te ponés a mirar los últimos años. 2006, La Baña se va del gobierno precisamente cuando empieza a crecer la inflación. Y desde La Baña para acá nunca dejó de crecer la inflación. Pero te podés ir para atrás también. Y el plan Martínez de Oz, donde muchas de las cosas que hoy se dicen con Milei tienen mucho parentesco con lo formulado por Martínez de Oz en el 76. Tenías una inflación de 3 dígitos y te vas para atrás y tenés tiempos de inflación. El tema es político. En la Argentina hay un tema no resuelto, que es que el poder económico del centenario, fíjate que Milei te lleva siempre al centenario, el poder económico del centenario perdió poder político en la Argentina con los gobiernos constitucionales, desde Irigoyen para acá, desde la ley Sáenz Peña para acá. Y eso no se resolvió. ¿Cómo se resolvía? Con golpes de Estado. Los golpes de Estado eran un intento político de restaurar el poder tradicional, como en una época decíamos oligárquico-imperialista. El poder de los terratenientes, el poder del capital externo, frigoríficos, bancos, ferrocarriles en manos extranjeras. Bueno, eso no resuelto parecía que se había acomodado con la década del 90. La década del 90 es la primera vez que hay un programa de restauración conservadora bajo gobierno constitucional. Eso es el menemismo y la alianza. Si vos querés traducirlo agresivamente para provocar la discusión, peronismo y radicalismo. El peronismo y el radicalismo hegemonizado por Menem y hegemonizado por De la Rúa. No es el peronismo del kirchnerismo, no es el radicalismo del alfonsinismo. Digo para diferenciar, pero sin esa hegemonía política no era posible llevar adelante la profunda transformación. Y por lo tanto no se necesitaban más golpes de Estado para la restauración. Por eso digo que es un tema político, porque a partir de los consensos políticos es que vos podés generar un determinado modelo económico. Cuando vos decís modelo económico... O sea, vos decís, desde Menem, la parte más conservadora y derecha se dio cuenta que se podía acceder al poder por la vía de la selección. Y la mejor prueba después es Macri. Primer presidente constitucional no peronista, no radical, por poquita diferencia, y por eso no pudo tener éxito. Pero ahora, Milei es la matrix de la dictadura, de los programas de los golpes de Estado, del conservadurismo tradicional exacerbado. Es la matrix potenciada. Y lo tenés con consenso. Es decir que
Me parece que hay que ver que hay cambios en el capitalismo argentino que explican los distintos fenómenos, los distintos procesos. Milei no se puede explicar sino por los cambios que ha habido en los últimos 40 años, potenciados y exacerbados con la crisis del 2007-2009 a escala mundial y con el COVID. Porque el COVID ha tenido profundo impacto en el mundo y acá. Eso es cierto. Es casi el hecho fundacional de... Y yo te diría que las derechas del mundo... Tienes razón, ahora que sí lo estoy pensando. Las derechas del mundo reviven, porque ¿qué hizo el COVID? Nos mandó a toda casa. Después se discutía si había que estar mucho tiempo en casa o no, acordate ese debate, pero más allá del debate, si había que hacer un cerramiento total o no, eso generó una fragmentación en la sociedad. 40% de pobres en la Argentina no podían ir a casa. Y ese 40% de pobres que no podía ir a casa tenía que salir a enfrentar el COVID. Y el Estado te decía, vos quedate que igual vas a cobrar. Y cobró el IFE 3 veces. Sí. En un año le diste 3 IFE, que era una miseria. Un IFE que ofreciste para... 10.000 pesos. Sí, pero más allá de la plata. ¿Cuánto imaginaba en el gobierno? De 2 a 3 millones de usuarios. Terminaron siendo 9. 11 fueron los que pidieron y 9 son los que se entregaron. Entonces, son todas cosas que las podemos decir rápidas en una conversación, pero son estructurales. ¿Y cuánto tiempo estuvo el COVID? El tiempo de la fragmentación. Y ahí es donde Galperín pega el salto con su correo electrónico, con su mecanismo. Y de hecho, eso coincide, y ahora voy a volver al tema Galperín porque me interesa otro punto. Eso coincide claramente con, yo digo, la salida del closet de Galperín, porque Galperín era un tipo que venía con una... A ver, todo el mundo sabía que era un conservador, ahora nadie sabía que estaba en este registro insultante, en este registro agresivo, y después de la pandemia empezó a ponerse de esa manera. Es que también, yo creo que Milei también es un personaje que aparece en un determinado tiempo histórico. Este discurso de Milei de los últimos 3, 4 años, llévatelo a... Ni te hablo de los 60, 70, es imposible que ese discurso penetre. Digamos, tiene que haber pasado lo que pasó. Aquí la dictadura militar fue muy fuerte. No es solo un tema de represión, como en ningún lugar de muertes. Claro. No, y fíjate, la respuesta del movimiento de derechos humanos, el movimiento obrero, el movimiento popular, te genera los juicios. Nosotros en la Argentina... Hay que ser consciente que en el 2003 se aprobó la anulación del punto final de la obediencia debida, un proyecto que había presentado Patricia Walsh de la izquierda. Muchas veces se discrimina a la izquierda, pero el proyecto es de Patricia Walsh. Y Patricia Walsh replica un proyecto de Floreal Gorini, diputado comunista en los años 90. Y en los años 90, yo era secretario parlamentario de Floreal Gorini, y organismos de derechos humanos nos decían, no se puede la nulidad del punto final de la obediencia debida. En todo caso hay que ir a la derogación. Y lo que se hizo precisamente fue la derogación. Y luego, en condiciones de rebelión popular, lo que avanzó es la anulación. Por eso se puede anular leyes si hay condiciones políticas. Por eso yo te decía que no es un tema económico, de oferta, de demanda, de cuánto tiene que cotizar el dólar, el tipo de cambio, sino de condiciones políticas para que un proyecto económico de industrialización, de generación de empleo, de distribución del ingreso, y sigamos poniéndole objetivos, para eso hace falta un proyecto político, hace falta una voluntad política. De alguna manera, esta semana fue fantástica. La movilización universitaria. Yo saqué un artículo en signo de interrogación diciendo si esto es un punto de inflexión. Bueno, yo quiero creer que es un punto de inflexión. No solo porque es más de 1 millón de personas en la calle. Bueno, un punto de inflexión es, después si tiene resultado político electoral es otra cosa. Claro, un punto de inflexión es. Claro, porque la sociedad responde de una manera y lo que está diciendo es, quiero otra cosa. Sí. Porque la famosa cuestión del cambio. Milei ganó porque se quería un cambio. Y dije, yo creo que sí, que la sociedad quiere un cambio. Está podrida de no soluciones. Porque no ha habido soluciones en las etapas anteriores. A ver... Yo tengo muy presente, todavía tenemos la Ley de Entidades Financieras del año 77, que cuando Martínez de Oz se va del Ministerio de Economía, le preguntan
que es lo más importante que hizo, dice, lo más revolucionario que hicimos es la ley de entidades financieras. Y ahí la tenés, todavía la tenés vigente. Han pasado 40 años de gobiernos constitucionales y no se derogó ni hablar de anularla, ¿no? Los efectos de anulación irían para atrás. Ahora, quiero preguntarte sobre la interacción sector privado, sector empresario, porque vos citabas el caso de Galperín. Galperín, en esa misma entrevista de The Economist, él dice, no me acuerdo si él o lo cuenta la revista, difícilmente lo diga en esos términos, pero él dice, yo llegué al punto de equilibrio, al famoso break-even, en el año 2005. Y alguien en redes sociales aportaba de manera pertinente para mí que en el 2004 llega la ley de software, que es la que le inyecta los fondos. Son los subsidios que... Ahora, él niega con éxito comunicacional que sea un tipo, como le dicen en las redes, ¿no? que sea un planero del Estado, porque sigue recibiendo la asistencia. Lo logra con éxito. De hecho, si vos decís, che, ¿estás a favor de Galperín o a favor del Estado? Te dicen, no, a favor de Galperín porque el tipo es una empresa Claro, sola. exacto. Ahora, el resto de los empresarios históricos de la Argentina, los Roca, los Pagani, también han tenido discursos contra el Estado. Ahora, no de esta magnitud. O sea, yo no lo veo a Pablo Roca diciendo, che, a mí el Estado no me dio nada, no jodamos. ¿Qué es lo que dice Galperín? Es que son, no te olvides, son todos... en algún momento se habló de la patria contratista, sí, en los años 80. Todo eso está canalizado con política de Estado. Acá hay una continuidad histórica. La llamada... Bueno, pero Galperín aún hoy cobrando los subsidios. Sí, claro, todavía sigue. Y es más, y esos subsidios son superiores a lo que se paga en política social. Si vos comparás los planes sociales y comparás los subsidios al sector empresario, pierden los sectores sociales. Además, recordemos que la empresa de Galperín no era una... Porque hay otra discusión. No es una empresa de software. O sea, nunca fue una empresa de software. Fue un portal de venta en ese momento. Es de logística. Entonces tampoco encuadraba demasiado en ese... Por eso se potencia mucho en esta época. Digo, me parece que en ese momento estaba bien. O sea, de hecho, esa asistencia... Bueno, vos capaz que me decís que no. Para mí estaba bien la asistencia del Estado, porque hubo un montón de empresas que crecieron con eso. Yo te digo que hay lo bien y lo mal. Sí, es relativo. Siempre es relativo, porque el tema es a cuánta gente beneficiaste. Que está claro ahora, si beneficiaste a uno, al propietario, o a una sociedad anónima, o a un conjunto de propietarios, o a un núcleo muy reducido de la población argentina, está mal. Te demuestra que la Argentina tiene una potencialidad, desde donde quieras, de bienes comunes, de fuerza de trabajo altamente capacitada, desarrollo científico-tecnológico, que siempre se expresa con los premios Nobel de la Argentina. Hay una capacidad brutal en la Argentina, de lo que en términos económicos se llama fuerzas productivas. Sí. Fuerza laboral, medios de producción, tenés todo en la Argentina. Y bueno, el tema es, te voy a dar un ejemplo para que entiendan los que nos escuchan. Sí. Cuando Alberto Fernández dijo, voy a intervenir... Vicentín, que es una estafa gigantesca. Bueno, ahora se está conociendo más en profundidad. Pero en el momento que estaba, era claro que era una estafa al Banco Nación, era una estafa a la FIP, era una estafa al conjunto del pueblo argentino. Y se dijo sobre todo, vamos a aprovecharla para hacer una empresa testigo que cambie el modelo agrario en la Argentina. Fíjate vos, el agro en la Argentina es fundamental, todos dicen es el sector que genera las divisas. Sí. Bueno, eso tiene que ver con esto que decíamos antes, el poder originario de la fracción terrateniente de la Argentina, que consiguió esas tierras con la campaña al desierto. Yo sé que me voy lejos en la historia, pero no se puede entender el presente de hoy sin 1830, 1880, con lo que ha significado ese poder. Hoy recién hablaban ustedes de la Feria del Libro y la sociedad rural, y lo que representa la sociedad rural como expresión de ese poder, que es un símbolo de la sociedad rural, donde se generan debates, incluso Feria del Libro y demás, pero es expresión del poder terrateniente en la Argentina. Entonces, vos ahí tenés un núcleo duro de poder, y por lo tanto, ¿qué es lo que está bien o qué es lo que está mal? Con la dotación que tiene la Argentina, es inexplicable que este país no resuelva las necesidades de la población en la Argentina. El presidente dijo, más de lo que dice el INDEC, en el último discurso, 60% de pobres en la Argentina. Es inexplicable. Hay algunos técnicos que dicen eso es porque las cuentas se hacen mal en la Argentina. No es creíble que haya 60% de pobreza. Sacale 60% y que sea 40%, que sea 30%, que sea 20%.
Un 10% de pobreza en la Argentina es un disparate. Me guardé para la última pregunta, la más fácil de todas, que es la pregunta de moda en este momento, que es, ¿vos ves alguna chance de que esto funcione? A ver, depende qué quiere decir funcione. Yo siempre en la facultad decía la palabra más usada en las cátedras de economía es depende. Depende qué quieras decir. A ver, ¿se puede estar peor en la Argentina? Sí. No, pero digo, que funcione es que a la gente le vaya mejor. No. Pero ¿quién dijo que la economía... Si el Estado gobierna para que la gente le vaya bien. No, eso no es cierto. Si no, me pongo una empresa. Bueno, ponétela. Y habrá que ver si te va bien, porque hay muchas empresas que están cerrando. Ahora no es el momento. ¿Viste? Ahora no es el momento de poner una empresa. Hay empresas que les está yendo muy bien. Sí. Cuando yo te digo depende, es porque desde el punto de vista de la mayoría de la población se puede estar todavía peor. Sí. Se puede estar todavía peor. Sobre todo en un tiempo donde se está gobernando para un ajuste y una reestructuración regresiva y todavía hay consenso. Yo tengo amigos, familia, donde vos le preguntás y dicen, bueno, pero pará, recién van 4 meses, déjalo que venga. Han pasado cosas muy graves en la Argentina, tengamos expectativa, al final del túnel hay luz. Sí. Entonces, ¿puede funcionar esto? Bueno, puede funcionar con más pobreza, con más desempleo, con más precariedad, con deterioro de las condiciones de vida. Pero visto desde el punto de vista de si a la gente le va a ir mejor o peor. A la mayoría de la gente le está yendo peor y toda la perspectiva indica que le va a seguir yendo peor, salvo que la sociedad diga hasta aquí llegamos. Por eso digo punto de inflexión. Eso no es con este gobierno. No sé, punto de inflexión. La movilización ha sido muy importante. Sí. Tan importante que el mismo día de la movilización se desembolsaron los recursos que estaban prometidos para marzo. Y bueno, incluso te digo... Tendría que ser un giro total de la política para que la gente... Bueno, pero todo depende de la sociedad. La sociedad, incluso te digo, hay niveles de protesta que no aparecen en los medios tampoco, y en algunos medios están estigmatizados. Pero el nivel de resistencia que despliegan trabajadores estatales, por ejemplo, hoy, la cantidad de intersindicales que hay, de multisectoriales, de reuniones asamblearias populares, donde yo me animo a decirte que todo eso puede ser germen de una nueva propuesta política en la Argentina. Porque, a ver, el radicalismo no existió hasta que existió. Sí. El peronismo no existió hasta que existió. Y por lo tanto lo nuevo siempre puede aparecer si hay condiciones sociales para que eso se desarrolle. Excelente. Julio Gambina, gracias. Un placer y un lujo haberlo tenido acá.